Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, ya hemos terminado de revisar sustancia gris y sustancia blanca en esta diapositiva. ¿Bien? Vemos nosotros que las neuronas son células eléctricamente excitables. ¿A qué nos referimos con que son eléctricamente excitables? A que ellas van a poder generar un potencial de acción o un impulso nervioso. Bien, las neuronas tienen esa capacidad de generar potenciales de acción o generar impulsos nerviosos, al igual que otras células. ¿Solo las neuronas generan impulsos nerviosos o potenciales de acción? No. También los generan las células musculares, ¿bien? Los músculos, células musculares, también son eléctricamente excitables. Entonces no es una propiedad que sea única de la neurona, ¿listo? Bien, ahora esas neuronas se comunican entre sí por dos tipos de potenciales, bien, los potenciales graduados y los potenciales de acción. Para comprender de manera gráfica qué son los potenciales graduados y los potenciales de acción, el libro nos muestra esta imagen, bien. Antes de ver esta imagen, quiero mostrarles un poquito acerca de los potenciales graduados y los potenciales de acción. A ver, tuviera que ir aquí. Bien. Los potenciales graduados, ¿qué son? Esos son potenciales graduados. Son pequeñas oscilaciones de un potencial, que es este, que se llama potencial de membrana en reposo. Ese menos 70 es el potencial de membrana en reposo y los potenciales graduados son pequeñas oscilaciones del potencial de membrana en reposo. ¿Listo? Y los pequeños potenciales graduados van a ser pequeñas ondas, ¿no? Que pueden llegar a generar un potencial de acción o impulso nervioso. Entonces esos son los potenciales graduados. Vamos a ver, no se preocupen a detalle qué son los potenciales graduados, pero tengan esto en cuenta, ¿no? Son pequeñas ondas que van a llegar a producir un potencial de acción, ¿bien? Los potenciales graduados. Pueden llegar a producir un potencial o pueden ser muy pequeñas y no producir un potencial de acción, ¿bien? Entonces son los potenciales graduados. Bien. Ahora, nos muestran esta imagen para poder hablar acerca de los potenciales graduados y los potenciales de acción. Vamos a tratar de entenderla. Nos dice que cuando nosotros sostenemos un lapicero a la hora de escribir, los receptores táctiles de nuestra mano, los receptores del tacto de nuestra mano, se van a comunicar a través, o sea, los receptores del tacto, se van a comunicar con una neurona sensitiva, ¿no? Esta neurona sensitiva, esta neurona sensitiva va a generar diferentes potenciales graduados, ¿no? Que eran esas pequeñas oscilaciones, y esos potenciales graduados que va a generar la neurona sensitiva se van a convertir en potenciales de acción, ¿no? Los potenciales graduados tienen la capacidad de convertirse en potenciales de acción o impulsos nerviosos cuando llegan a cierto umbral. Vamos a verlo después, bien, pero se van a convertir en potenciales de acción. Por lo tanto, el potencial de acción o impulso nervioso se va a ir propagando a lo largo de toda la membrana de la neurona sensitiva, y la neurona sensitiva va a llegar a la médula espinal, ¿no? Va a llegar a la médula espinal y de aquí se va a dirigir hacia el encéfalo, ¿listo? Dentro del sistema nervioso central, aquí en el encéfalo, la neurona sensitiva se va a comunicar con una interneurona. Bien, ahora, esta interneurona va a ser estimulada por la neurona sensitiva, ¿no? Entonces, la neurona sensitiva que generó el potencial de acción o impulso nervioso va a liberar, neurotransmisores a nivel de la hendidura sináptica. Aquí va a enviar neurotransmisores la neurona sensitiva. Pues la neurona sensitiva va a liberar los neurotransmisores en la hendidura sináptica y va a excitar de esa manera a las interneuronas, ¿no? Y estas interneuronas activan a otras interneuronas, ¿bien? Dentro del mismo encéfalo. O sea, activa una interneurona, activa otra interneurona y se van a activar varias interneuronas en el cerebro. Bien, ¿qué pasa cuando alguna de estas interneuronas toca la corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro, la parte más superficial, ¿no ve? Esta parte que está aquí en gris, porque la corteza es sustancia gris, ¿no ve? Entonces, cuando una interneurona toca la corteza, llega a tocar la corteza cerebral, aquí el estímulo que hemos visto que era un estímulo táctil, ¿no ve? De estar agarrando un lapicero, ese estímulo una vez llega a la corteza, se va a hacer consciente. Yo me voy a hacer consciente de que ese estímulo está ocurriendo, de que yo estoy tocando el lapicero, voy a ser consciente. Cuando un estímulo se hace consciente, es decir, que llega a la corteza, se dice que este estímulo está siendo percibido. ¿Listo? Pues cuando un estímulo es consciente, el estímulo es percibido. Muy bien.
Entonces, una vez llega a las interneuronas, ¿no? Van a activar a varias interneuronas a través de este proceso de liberación de neurotransmisores, ¿bien? Entonces, se van a liberar neurotransmisores, la neurona sensitiva va a liberar neurotransmisores y va a estimular a las neuronas, a las interneuronas. Y estas interneuronas van a hacer lo mismo que aquí. O sea, ¿qué van a hacer las interneuronas? Van a generar un potencial graduado y este potencial graduado después va a generar un potencial de acción y de esa manera la interneurona se va a estimular, ¿no? Hasta que llega a la corteza y una vez llega a la corteza el estímulo se percibe, es decir, que se hace consciente, ¿bien? Muy bien, esas interneuronas se encargan de realizar ese proceso, ¿no? De volver consciente al estímulo sensitivo, ¿bien? Y además estas interneuronas se encargan de integrar la información, ¿no? Una vez se ha integrado la información, a partir de la corteza motora, de la corteza del cerebro, va a emerger una neurona motora, ¿bien? Una neurona motora que va a ser eferente, ¿no? Está saliendo del encéfalo desde la corteza y esta neurona motora ha sido excitada ¿por quién? Por las interneuronas. La interneurona secretó un neurotransmisor en la hendidura sináptica y el neurotransmisor va a excitar a la neurona motora, que es una neurona eferente. Y esta neurona motora, lo mismo que las demás neuronas, ¿qué va a pasar? Se va a excitar y va a generar potenciales graduados, que son esas pequeñas variaciones, ¿no ve? Va a generar potenciales graduados y los potenciales graduados recién van a generar un potencial de acción y el potencial de acción va a transmitirse a través de toda la neurona motora y la neurona motora va a salir por la médula espinal a través de los nervios espinales y va a terminar inervando a los músculos que van a mover la mano. Entonces, si yo quiero mover la mano, ¿listo? Ese estímulo se va a originar en la corteza y la neurona motora va a transmitir el potencial de acción hacia los músculos de la mano y esos músculos van a realizar los movimientos de la mano. Bien, bien. Ahora, para nosotros entender mejor estos procesos de potencial graduado y potencial de acción, tenemos que saber que tenemos distintos canales iónicos. Bien, en las membranas de las neuronas como toda célula tienen su membrana, ¿cierto? Y en sus membranas existen canales iónicos. Y estos canales iónicos se abren y se cierran por la presencia de compuertas. Bien, hay algunos canales que se abren y se cierran por la presencia de compuertas. Entonces, cuando el canal está cerrado, la compuerta está cerrada y no permite el paso de ningún ion. En cambio, cuando la compuerta se abre, el canal está abierto y permite el paso de iones. Bien, ahora, los iones van a seguir su gradiente electroquímico. Van a seguir su gradiente electroquímico. Por ejemplo, los iones van a ir siempre de donde hay iones, digamos que de este lado de la membrana hay iones positivos, van a dirigirse por su gradiente eléctrico hacia donde hay iones negativos, ¿no? ¿Ve? Por simple gradiente eléctrico van a dirigirse de los positivos a donde hay negativos, ¿no? ¿Ve? Con la finalidad de equiparar las cargas, ¿no? Bien, y según su gradiente de concentración también pueden ir las moléculas, ¿no? Los iones pueden pasar a través de los canales según su concentración. De donde hay muchos iones a donde hay pocos iones van a pasar a través de los canales iónicos. Bien, tenemos varios tipos de canales iónicos en las membranas de las neuronas. Hay algunos canales que son permeables, bien. Los canales permeables. Esos canales se dicen que son más permeables para el potasio que para el sodio. Entonces permiten el paso del potasio más que del sodio. Y esos canales permeables son simples canales que se van a abrir y cerrar de manera aleatoria. Entonces se va a abrir y se va a cerrar un canal permeable de manera aleatoria y va a permitir el paso de sodio o de potasio. Normalmente pasa más el potasio. Entonces, como el potasio está ingresando a la célula, es por eso que el potasio se encuentra sobre todo en el líquido intracelular, ¿bien? Por eso que el líquido intracelular es más rico en potasio, ¿no? Por esos canales permeables que permiten el ingreso de potasio sobre todo, ¿bien? Más que de sodio ingresa potasio y esto le da que el líquido intracelular tenga más cantidad de potasio. Ahora, casi todas las células tienen este tipo de canales permeables que se abren y se cierran aleatoriamente, ¿bien? Y lo tienen todos los tipos de neuronas, estos canales permeables. Bien, hay otros tipos de canales que son estos, que son canales con compuerta de ligando. ¿A qué se refieren estos canales? Son unos canales que están, como ven, en las membranas neuronales, ¿no? Y van a tener una compuerta que se abre por un ligando. Ahora, ¿qué es un ligando? Un ligando es un estímulo que va a abrir el canal. Bien, un estímulo químico abre el canal.
Eso es un ligando. Un estímulo químico puede ser un ion, puede ser una molécula, puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, bien, o sea, cualquiera de esas sustancias se va a unir al canal y va a permitir que el canal se abra, bien. En este caso, fíjense que este canal de compuerta de ligando se le está uniendo el ligando, que en este caso es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, bien, es un neurotransmisor. Entonces, la acetilcolina se une a este canal de compuerta de ligando y de esa manera se abre el canal, bien, o sea, la acetilcolina en este caso está funcionando como ligando para poder abrir este canal, ¿no? Entonces, cuando la acetilcolina se une al canal de compuerta de ligando, abre el canal de ligando y permite la entrada, como ven, de ciertos iones como el sodio y el calcio, bien. Ahora, aquí podemos verlo de mejor manera. Aquí, miren, este morado es el ligando. Cuando el ligando se une al canal, el canal se abre y permite el paso de sustancias. Bien. Ahora, ¿qué puede ser este ligando? Este ligando puede ser un neurotransmisor, como habíamos visto hace rato, puede ser la acetilcolina, ¿no? Que se está uniendo a este canal. Puede ser una hormona, ¿no? Por ejemplo, una hormona se puede unir aquí, la hormona, cualquier tipo de hormona, ¿no? Que es secretada por las glándulas endocrinas, se puede unir a este canal y abrirlo, ¿no? O puede ser un ion, se puede unir un ion calcio a este canal y puede abrir este canal, ¿bien? Son canales de compuertas de ligando que están en las membranas celulares, ¿bien? De las neuronas motoras, de las interneuronas y los receptores del dolor, ahí se encuentran estos canales de compuerta de ligando. Bien, hay otros canales que se conocen como canales de compuerta mecánica. ¿A qué se refieren estos canales de compuerta mecánica? Que estos canales se van a abrir en respuesta a un estímulo mecánico. ¿Ven? Un estímulo mecánico es el que abre el canal. Pues un estímulo de presión, digamos que es un estímulo mecánico, puede abrir el canal y permitir que pasen las moléculas. Bien, lo vemos aquí, miren. Aquí vemos una membrana lipídica y pum, le cayó un estímulo mecánico. Una fuerza desde afuera está moviendo a la membrana, entonces está generando un estímulo mecánico, ¿no? Y ese estímulo mecánico va a abrir estos canales que son de compuerta mecánica, ¿no? Se van a abrir esos canales de compuerta mecánica y van a permitir el influjo de iones, ¿no? Van a entrar iones porque se está abriendo este canal, ¿bien? ¿Dónde se encuentran esos canales de compuerta mecánica? En el oído, en los receptores de estiramiento de los órganos. Bien, cuando los órganos se estiran es debido a estos canales. Estos canales, cuando se estiran los órganos, hacen que ingresen ciertos iones y eso provoca la sensación de estiramiento de los órganos. Bien, se encuentran en el tacto, los receptores del tacto, claro, requieren un estímulo mecánico, ¿no? Uno toca una parte y está moviendo la membrana y está abriendo estos canales, ¿no? Con los receptores del tacto. Y los receptores de la presión en la piel también se abren, también tienen canales que tienen compuertas mecánicas. Bien, bien. Hay otros canales que son con compuertas de voltaje. ¿A qué se refieren con compuertas de voltaje? Se trata de unos canales que se van a abrir si es que hay un cambio en el potencial de la membrana. O sea, si es que hay un cambio eléctrico en el potencial que tiene la membrana. Vamos a llevar después este concepto, bien. Cuando hay un cambio en el potencial eléctrico de la membrana, eléctrico, por eso es voltaje, ¿no? Cuando hay un cambio en el potencial de la membrana que es eléctrico, se va a abrir este canal, ¿listo? Se va a abrir el canal que depende de voltaje. Bien, esos canales que dependen de voltaje o canales de compuerta de voltaje son súper importantes para generar y conducir los potenciales de acción. Ellos generan y conducen potenciales de acción y se encuentran en todas las neuronas, ¿listo? Bien, aquí podemos ver que la electricidad, es decir, el voltaje, ¿no ve? Va a abrir estos canales que tienen una compuerta de voltaje. Bien. Entonces, en este caso nos ponen como ejemplo que la electricidad, es decir, el voltaje, va a activar este canal y va a permitir, en este caso, la salida de potasio, ¿no? Está abriendo el canal dependiente de voltaje de potasio, entonces está saliendo el potasio. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí vemos el cuadro del libro donde nos menciona los 4 tipos de canales, ¿no? Los canales permeables o canales pasivos son canales que se abren y se cierran en forma aleatoria, hemos dicho, ¿no? Bien, los canales de compuerta de ligando eran canales que se abren en respuesta a la unión de un ligando. El ligando pues, es una sustancia química que habíamos dicho que puede ser o un neurotransmisor, puede ser un ion o puede ser una hormona, ¿no? Entonces el canal se abre en respuesta a unirse a cualquiera de esas sustancias químicas, ¿bien? El canal de compuerta de ligando. Canal de compuerta mecánica es el que se abre en respuesta a un estímulo mecánico, ¿no? Ya sea tacto, presión, vibración o estiramiento. De esa manera se va a abrir el canal, ¿no ve? Y va a permitir la entrada o la salida de ciertos iones.
Y por último, el canal de compuerta de voltaje, que se abre en respuesta a un voltaje. El voltaje va a ser el cambio en el potencial de la membrana, ¿no? Es esa electricidad que va a permitir que se abra el canal. Entonces son los 4 tipos de canales que existen y los ejemplos de en dónde se encuentran, ¿no? Recordemos siempre los canales de compuerta de voltaje que se encuentran en todos los tipos de neuronas. ¿Por qué? Porque los canales de compuerta de voltaje van a iniciar y van a propagar el potencial de acción o el impulso nervioso, ¿no? Por eso son súper importantes. Bien, ahora, ¿qué es este? ¿Qué son los, de qué manera se va a generar los potenciales graduados y los potenciales de acción? Bien, la generación de potenciales graduados y potenciales de acción depende de 2 características de la membrana. Bien, la generación de estos potenciales graduados y de acción depende de 2 características que tiene la membrana de la neurona. Fíjense, la membrana de la neurona es una membrana como cualquier otra membrana, ¿no? O sea, es una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Una bicapa fosfolipídica. Bien. Ahora, la bicapa fosfolipídica de la bicapa, o sea, la membrana celular de la neurona, va a tener 2 características. Bien. Va a tener un potencial de membrana en reposo y va a tener canales iónicos. Los canales iónicos ya hemos visto, ¿no? Pueden ser diversos, pueden ser canales que dependen de voltaje, canales que dependen de ligando, canales que dependen de compuertas mecánicas o canales que se abren y se cierran de manera aleatoria, ¿no? Son distintos canales, eso ya hemos visto. Son características de la membrana, ¿no? Los canales. Y lo segundo que tenemos que ver son los potenciales de membrana en reposo. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Fíjense, aquí yo veo una membrana de una neurona. En este caso, esta membrana de esta neurona, le estoy colocando un electrodo, ¿ven? Un microelectrodo, porque la membrana es muy pequeña, ¿no? Le coloco un microelectrodo dentro de la membrana y de esa manera puedo medir con un voltímetro, ¿no? Con un medidor de voltaje, puedo medir qué electricidad o qué voltaje tiene mi membrana neuronal. Entonces, fíjense, con este microelectrodo estoy midiendo qué voltaje tiene. Aquí dice -80, pero el libro, ¿qué potencial maneja? El libro maneja el potencial de -70, ¿bien? -70. Entonces, si yo le mido el potencial eléctrico que tiene la membrana neuronal, es de -70, ¿bien? Es negativo, ¿no? Es -70, ¿qué cosa? -70 milivoltios, ¿bien? -70 milivoltios. ¿Listo? Es negativo y es -70 milivoltios. Ahora, este potencial eléctrico que tiene la membrana se conoce como potencial de membrana en reposo. Bien, potencial de membrana en reposo. Y es una característica de la membrana, el potencial de membrana en reposo. Dijimos que es de -70, no es una característica de la membrana que sea negativo. Bien, muy bien. Ahora, ¿a qué se debe este potencial de membrana en reposo que es característica de las membranas de las neuronas, ¿no? ¿A qué se debe? Esto se debe, miren, es consecuencia de la acumulación de iones negativos en el citosol. Entonces, miren, en el citosol o en el citoplasma se acumulan iones negativos. Bien. Y en cambio, en el líquido extracelular, ¿no ven? El líquido extracelular, ¿qué iones se acumulan? Se acumulan iones positivos, ¿no? Se acumulan iones positivos en el líquido extracelular. Entonces, se forma una energía potencial que se mide en voltios o en milivoltios, ¿bien? Entonces, esa energía potencial que se forma dentro de la membrana debido a la acumulación de iones negativos en el citosol y a iones positivos en el líquido extracelular, ese potencial, esa energía potencial, lo puedo medir, miren, con un microelectrodo, como habíamos dicho, ¿no? Ese microelectrodo lo puede medir y ese potencial que se genera es negativo, es de -70 y se va a denominar potencial de membrana en reposo. Y es una característica especial que tienen las neuronas, bien, el potencial de membrana en reposo, que es de -70. Se mide con el voltímetro, ¿no? Este potencial de membrana en reposo. Ahora, cuando una célula tiene potencial de membrana, ¿listo? Cuando tiene un potencial de membrana, se dice que la célula está polarizada. Bien, cuando tiene potencial de membrana. Entonces, ¿qué célula está polarizada? La neurona está polarizada. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de membrana de -70. ¿No ve? La neurona está polarizada con su potencial de membrana de -70. ¿Qué más les he dicho? ¿La neurona es la única célula que puede tener electricidad? No, también las células musculares. Entonces, la célula cardíaca, por ejemplo, el corazón, la célula cardíaca, también está polarizado. Tiene un potencial de membrana de -90. Bien, de -90. Entonces tenemos ahí los 2 potenciales de membrana en reposo. Ahora, ¿a qué se debe este potencial de membrana en reposo? Hemos dicho que una razón es porque existen iones positivos en el líquido extracelular y iones negativos en el citosol, ¿no ve? A eso se debe el potencial de membrana en reposo. Entonces, fíjense, aquí están las 3 razones
por las cuales se genera el potencial de membrana en reposo. 3 razones. Distribución desigual de los iones en el líquido extracelular y en el citosol. Claro, están distribuidos de manera desigual, ¿no ve? En el líquido extracelular están sobre todo los iones positivos y en el citosol están los iones negativos, ¿no? Esa es la primera razón por el cual se origina el potencial de membrana en reposo, ¿no? Por esta distribución desigual de los iones. Bien, la razón 1. La razón 2. La incapacidad de los aniones para salir de la célula. Es decir, miren, recordemos que en el citosol hay más negativos, ¿no? ¿Por qué hay más negativos? Los negativos se llaman aniones, ¿no? Estos aniones no pueden salir de la célula, ¿bien? No pueden salir. Entonces, ¿por qué no pueden salir? Es que se queda más negativo aquí, ¿no? Se queda más negativo el citosol y por eso es que el potencial de membrana en reposo también es más negativo, ¿no? Es de menos 70, ¿bien? Bien, entonces la segunda razón. Y la tercera razón es la naturaleza de la bomba sodio y potasio. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces tomen en cuenta estas 3 razones. Bien, entonces aquí vemos a la membrana plasmática. Bien, la membrana plasmática habíamos dicho que tiene 2 cosas importantes, ¿no? 2 características. Uno, que se le puede medir un potencial que se llama potencial de membrana en reposo, ¿no? Que es el potencial eléctrico que tiene la membrana. Y el potencial de membrana en reposo habíamos dicho que es de menos 70 milivoltios, ¿no? Menos 70 milivoltios. Bien, esa es una característica de la membrana. Segunda característica, que ella tiene canales, ¿no ve? Canales que se pueden abrir por voltaje, que se pueden abrir por ligando, que se pueden abrir por estímulos mecánicos o que se pueden abrir aleatoriamente. Son los 4 tipos de canales, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ocurría este potencial de membrana en reposo de menos 70? Habíamos dicho varias características, ¿bien? Una razón, miren, es que habíamos dicho que en el líquido intracelular se encuentran sobre todo los iones que son negativos, ¿no? Y en el líquido extracelular se encuentran sobre todo iones positivos, ¿no? Esa es una razón. La distribución desigual de los aniones y los cationes. Recordemos que los aniones son iones con carga negativa, ¿no? Que están dentro del citoplasma. Y los cationes son iones con carga positiva, que sobre todo están en el líquido extracelular, ¿cierto? Pues ahí está la distribución desigual, ¿bien? Bien. Los principales aniones que están en el líquido intracelular, o sea, en el citoplasma, son los fosfatos. Y el principal cation, o sea, ion positivo, que está en el líquido extracelular es el sodio, ¿bien? Sin embargo, también hay otros, ¿no? Por ejemplo, hay una pequeña cantidad de cloro por fuera en el líquido extracelular y hay potasio dentro del líquido intracelular, ¿lo ven? Bien. Ahora, recordemos que los aniones nos dicen que no pueden salir de la célula, ¿no ven? Esto está afuera, eso es el líquido extracelular. Y esto es el citoplasma, ¿no? El citoplasma. O citosol. Citosol, ¿bien? Entonces nos decían que este potencial de membrana en reposo de menos 70 se debía a la distribución desigual de los iones, ¿no ve? La razón 2 era porque los fosfatos, o sea, los iones negativos, no pueden salir de la célula. Entonces yo les pongo la analogía de un ropero. Imagínense que los fosfatos, los iones negativos, son como muebles. O sea, están dentro del citosol, están dentro de la célula y no pueden salir porque son muy grandes. Imagínense eso, ¿listo? Entonces no pueden salir los aniones, esa es otra razón. Bien. Otra razón, una razón que existe también, miren, es que el sodio, que es un ion positivo, miren, el sodio es un ion positivo, el sodio no puede ingresar, es como un migrante, ¿bien? El sodio no puede ingresar con facilidad a la célula. Entonces, si no ingresan las cargas positivas a la célula, voy a mantener lo positivo afuera y lo negativo adentro, ¿no ve? Y voy a mantener esta distribución desigual de los iones y de esa manera se va a formar el potencial de membrana en reposo que es de menos 70, ¿bien? Entonces, porque el sodio no puede ingresar, ¿bien? Esa es otra razón. Otra razón es que el potasio tiene libre tránsito. Miren, aquí le estoy colocando esta foto. El potasio tiene libre tránsito. Es decir, que el potasio, si quiere el potasio va a salir, ¿bien? O si no va a ingresar, tiene libre tránsito el potasio. Entonces, si sale el potasio sale por su libre tránsito, están saliendo cargas positivas, ¿cierto? Salen las cargas positivas y por eso es que aquí adentro predominan las cargas negativas y vuelven al potencial de membrana en reposo negativo, ¿no? Lo vuelven menos 70, ¿bien? Porque están saliendo las cargas positivas. ¿Por qué? Porque el potasio tiene libre tránsito, no puede salir por los canales iónicos el potasio, ¿bien? Bien, el potasio sale. Y de esta manera se mantiene el potencial de membrana en reposo que es de menos 90, ¿bien? Muy bien.
Y una razón más nos decían que es la naturaleza de la bomba sodio-potasio, ¿no? Esta bomba sodio-potasio es una bomba muy común en el cuerpo humano, ¿no? Y esta bomba también se encuentra aquí en las membranas de las neuronas. Entonces, ¿qué nos dicen de la bomba sodio-potasio? La bomba sodio-potasio, ¿qué está haciendo? Está sacando 3 sodios y está metiendo 2 potasios. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo? Está sacando 3 sodios, o sea, está sacando 3 cargas positivas, ¿no? Saca 3 cargas positivas y mete solo 2 cargas positivas, o sea, mete solo 2 potasios, ¿no ve? Entonces, al sacar 3 cargas positivas, está sacando más positivos de lo que está metiendo, ¿no ve? Al sacar 3 cargas positivas y dejar solo 2, ¿no? Está saliendo más positivo de lo que está entrando. Entonces, como se está escapando lo que es positivo, de esa manera yo mantengo el potencial de membrana en reposo, que es negativo, ¿no ve? Como estoy botando lo positivo, ¿listo? De esa manera mantengo el potencial de membrana en reposo en -70, ¿bien? Gracias a la naturaleza que tiene la bomba sodio-potasio, ¿bien? Entonces la bomba sodio-potasio nos dice que a pesar de ser abundante, solo negativiza 3 milivoltios de estos -70 milivoltios que tenemos que conseguir, ¿bien? Bien, ahora vamos a ver qué son los potenciales graduados y qué son los potenciales de acción. Bien, veamos qué son los potenciales graduados. Los potenciales graduados son cambios en el potencial de membrana. Pregunta, ¿qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana era esta electricidad que tenía la membrana, que era de -70, ¿no ve? Ese es el potencial de membrana. Ahora, entonces nos dicen que los potenciales graduados son oscilaciones, o sea, son cambios, pequeños cambios, en este -70. Es decir, una pequeña oscilación podría ser que esté en -60 o que esté en -80, ¿no? De -60, -80. Esos pequeños cambios en el potencial de membrana son los potenciales graduados, ¿bien? Ahora, estos potenciales graduados pueden llegar a generar un potencial de acción, ¿bien? Pueden llegar a generar un potencial de acción o pueden ser muy leves y no llegar a generar un potencial de acción. Entonces, o sea, en caso de que sí lleguen a generar un potencial de acción, vamos a ver qué es un potencial de acción. Un potencial de acción o impulso nervioso, miren, es una señal eléctrica rápida y autopropagada, que sigue la ley del todo o nada. Eso es un potencial de acción. Una señal eléctrica rápida y que se autopropaga como las fichas de dominó, sigue la ley de todo o nada. O sea, ¿qué significa esa ley de todo o nada? Significa que el potencial de acción, en cuanto se inicia, ¿no ve? En cuanto se llega al estímulo suficiente para iniciarlo, el potencial de acción se va a propagar hasta terminar. Es la ley de todo o nada. ¿Listo? Que cuando se llega a un estímulo suficiente para iniciar el potencial de acción, sí o sí va a ocurrir el potencial de acción. Todo o nada. ¿Listo? Eso significa. Bien. Entonces veamos los potenciales graduados y los potenciales de acción. Bien. Potenciales graduados. ¿Qué eran los potenciales graduados? Fíjense, estos son los potenciales graduados, los vemos aquí en una gráfica. Miren, ¿qué son? Son pequeños cambios en este -70. ¿Qué era este -70? El potencial de membrana en reposo. Bien. Este -70 era el potencial de membrana en reposo. ¿Listo? Entonces, los pequeños oscilaciones, pequeños cambios en el potencial de membrana en reposo reciben el nombre de potenciales graduados. Bien. Y esos potenciales graduados, miren, se originan sobre todo en las dendritas y en el cuerpo neuronal, nos dicen. Y varían de amplitud. Esa es una característica importante. Los potenciales graduados varían de amplitud. ¿Qué significa amplitud? La amplitud es el alto de esta onda. Miren, el alto de la onda. Entonces pueden ser, miren, pequeños, ¿no? Pueden ser muy poco altos, muy poco amplios. Pueden ser más amplios o pueden ser mucho más amplios. Entonces varían de amplitud esos potenciales graduados. ¿Por qué varían de amplitud? De acuerdo a los estímulos, ¿bien? Si un estímulo inicia el potencial graduado, aquí vemos los estímulos, fíjense, cuanto más intenso es el estímulo, más amplia va a ser la onda del potencial graduado, ¿no? Más alta va a ser esta onda. Cuanto mayor sea el estímulo, más grande va a ser esta onda de potencial graduado, ¿bien? Ahora, los potenciales graduados habíamos dicho que son oscilaciones del potencial de membrana en reposo, ¿no? Son pequeños cambios en este -70. Ahora, cuando estos cambios, estos potenciales graduados, van a ascender, fíjense en la gráfica, cuando algo asciende, se hace más negativo o más positivo. Aquí está -70, -50, 0, aquí, y se vuelve positivo. Entonces, cuando algo asciende en la gráfica, se hace más positivo. ¿Bien? Entonces, cuando los potenciales graduados ascienden, se hacen más positivos y se denominan potenciales graduados despolarizantes. ¿Bien?
Se hacen más positivos potenciales graduados despolarizantes, ¿bien? Que lo hacen más positivo, ¿bien? En cambio, cuando los potenciales graduados descienden, o sea, se dirigen hacia abajo, vuelven más negativos, ¿no? Porque hacia abajo es más negativo en la gráfica. Entonces, cuando el potencial graduado desciende, la onda desciende, se dice que es un potencial hiperpolarizante, ¿bien? Hiperpolarizante. Cuando desciende, vuelve más negativo a la célula y se llama potencial graduado hiperpolarizante. ¿Bien? Muy bien. Otra característica es que los potenciales graduados tienen una conducción decremental, le dice, conducción decremental. ¿A qué se refiere esta conducción decremental? Que el potencial graduado se va a generar, miren, por pequeños estímulos, ¿no ven? Los estímulos van a generar esas oscilaciones llamadas potenciales graduados. Entonces, esos potenciales graduados, una vez se generan, van a desaparecer pocos milímetros a partir de su origen. Se generó aquí el potencial graduado y va a desaparecer unos milímetros después de su origen. Por eso se consideran que van a decrementar, bien, tienen una conducción decremental, porque van a desaparecer. Por eso es que no pueden comunicar a larga distancia, ¿no? Comunican neuronas a corta distancia por esta característica de que tienen una conducción decremental los potenciales graduados. Bien, una característica más vamos a ver del potencial graduado, que es que los potenciales graduados tienen capacidad de sumación. ¿A qué se referirá esta capacidad de sumación del potencial graduado? Bien, la capacidad de sumación de los potenciales graduados, vamos a verlo aquí, es que los potenciales se pueden sumar, miren, se adicionan los efectos del potencial graduado, se pueden sumar. Si aquí tenemos un estímulo que asciende, es un potencial graduado despolarizante, ¿no ve? Entonces, si yo sumo todas las ondas que despolarizan, ¿no ve? Todos los potenciales graduados despolarizantes los puedo sumar. Y si yo los sumo, puedo llegar aquí. ¿A qué? Puedo llegar al umbral. Una vez yo sumo los potenciales graduados, los sumo, puedo llegar a un umbral. Y una vez uno llega al umbral, normalmente el umbral es de menos 55 milivoltios, ¿bien? Una vez llego al umbral, la neurona va a desencadenar un potencial de acción. ¿Listo? Una vez se llega a este menos 55, voy a desencadenar un potencial de acción o impulso nervioso, ¿bien? Sí o sí se va a desencadenar. ¿Por qué? Porque el potencial de acción sigue el principio del todo o nada, ¿no ve? Una vez se llega aquí, sí o sí se desencadena este potencial de acción, ¿bien? Muy bien. Bien, entonces aquí podemos ver, el alto de los potenciales graduados, ¿no ve? La altitud que van a tener los potenciales graduados, ¿de qué va a depender esta altitud? El alto se va a llamar amplitud, ¿listo? Amplitud. Amplitud. ¿De qué depende la amplitud de estos potenciales graduados? Va a depender del estímulo, ¿bien? De los estímulos. Cuanto más, miren aquí un estímulo que es poco intenso, ¿no? Un estímulo poco intenso va a producir un potencial graduado con una amplitud baja, ¿no? En cambio, miren este estímulo, este es un estímulo muy intenso. El estímulo muy intenso va a producir un potencial graduado de una mayor amplitud, o sea que es más alto, ¿no? De una mayor amplitud. Bien, recordemos que los potenciales graduados son oscilaciones o son cambios de qué? De este menos 70. Este menos 70 es el potencial de membrana en reposo, ¿no? Son cambios en el potencial de membrana en reposo. Esos son los potenciales graduados, ¿bien? Los potenciales graduados. Son cambios en el potencial de membrana en reposo, que pueden ser pequeños, ¿no ve? Pequeños, porque el estímulo es pequeño, o pueden ser más grandes, pueden variar en su amplitud, ¿no ve? Recordemos. Bien, ¿qué otra característica tienen? Estos potenciales, ¿qué podía pasarles? Se pueden sumar, ¿no ves? Se van a sumar. Fíjense, aquí vemos una onda, un potencial graduado, que fue dado porque hubo un estímulo, ¿no? Ocasiona el potencial graduado. Ahora, hay otro estímulo, un estímulo un poco más fuerte, que va a ocasionar otro potencial graduado. Normalmente ese estímulo debería ocasionar un potencial graduado al lado, ¿no? Pero recordemos que se pueden sumar, ¿no? Entonces el estímulo 1 se suma con el 2 y produce una sumación. Y el otro potencial se hace más amplio, ¿no? Se hace más grande, ¿bien? Porque tienen esa capacidad de sumarse para tener una mayor amplitud, ¿bien? Son los potenciales graduados. Bien. Ahora, los potenciales de acción. Los potenciales de acción solo se van a producir cuando se alcanza un umbral, ¿no? Cuando se alcanza un umbral. Fíjense, aquí vemos el potencial de membrana en reposo, que es menos 70, ¿no ve? Cuando este potencial oscila, o sea, va a cambiar un poquito, se llama potencial graduado. Ahora ese potencial graduado se puede sumar hasta llegar al menos 55. Bien, se vuelve más negativo, ¿no? Llega hasta menos 55, más positivo, perdón. Se hace más positivo y llega al menos 55. Este menos 55 es el umbral.
Bien, una vez los potenciales graduados se suman y llegan al umbral, recién se va a desencadenar un potencial de acción, bien, que es una secuencia de eventos, ¿no? El potencial de acción. Se desencadena el potencial de acción, ¿listo? Bien, recordemos que el potencial de acción, si una vez llegamos al umbral, se va a desencadenar el potencial de acción sí o sí. Sí o sí se va a desencadenar. ¿Qué principio es? Principio de todo o nada, ¿no ve? Una vez llego al umbral, sí o sí se desencadena el potencial de acción gracias al principio de todo o nada. ¿Bien? Entonces, miren, la generación de potenciales graduados y potenciales de acción depende de las características de la membrana, ¿no? Depende de las características de la membrana. Una de las características de la membrana es el potencial de membrana en reposo, ¿cierto? Bien, bien. Entonces, el potencial de membrana en reposo. Vamos a afinar conceptos. Potencial de membrana en reposo, ¿qué cosa era? Era esos 70 milivoltios, ¿no ve? Esos 70 milivoltios que yo podía obtener midiendo con un electrodo o con un microelectrodo, ¿no? Midiendo la membrana de la neurona. Bien, eso es el potencial de membrana de reposo. Consecuencia de que los iones positivos están en el líquido extracelular y los iones negativos están en el líquido intracelular o en el citosol, ¿no ve? Consecuencia de eso era el potencial de membrana de reposo, ¿no? Recuerdan que estos aniones no podían salir, ¿no ve? No podían salir los aniones. Como el fosfato no puede salir. Bien, entonces recuerden eso. Ahora, los potenciales graduados. Potenciales graduados, ¿qué son? Son pequeñas desviaciones del potencial de membrana. ¿Qué era el potencial de membrana en reposo? Es este menos 70. ¿No ve? Este menos 70 que es el voltaje que va a tener la membrana. Entonces, este menos 70 es el potencial de membrana en reposo. ¿Qué son los potenciales graduados? Desviaciones, ¿no ve? Oscilaciones del potencial de membrana en reposo. Esos son los potenciales graduados. Bien. Y esas oscilaciones, ¿no? Van a variar en amplitud dependiendo a la intensidad del estímulo, ¿no? Si el estímulo es muy amplio, el estímulo es muy fuerte, muy intenso, va a provocar una onda de una alta amplitud, ¿no? Ahora, recordemos que estos potenciales graduados chiquititos se pueden sumar, ¿no ve? Y se suman y pueden llegar al umbral. Y una vez se llega al umbral, sí o sí se va a desencadenar un potencial de acción o impulso nervioso, ¿cierto? Bien, bien. Ahora, los potenciales graduados se producen cuando un estímulo abre un canal iónico, ¿no? Entonces, un estímulo va a abrir un canal iónico, entonces va a permitir, por ejemplo, en este caso está abriendo un canal de compuerta de ligando, ¿no ve? Entonces está abriendo el canal iónico y el canal iónico va a ingresar ciertos iones, ¿no? Va a ingresar ciertos iones, va a ingresar ciertos iones y estos iones van a provocar los potenciales graduados, ¿no? Los potenciales graduados. Bien, ahora, habíamos dicho que la sumación, ¿no? La sumación es el proceso por el cual se adicionan efectos de potenciales graduados para tener un resultado más grande. Fíjense, esos son los potenciales graduados, oscilaciones del potencial de membrana en reposo, ¿cierto? Los potenciales graduados. Se pueden sumar, es decir, los que van hacia arriba, ¿cómo se llamaban? Potenciales graduados despolarizantes, ¿bien? Los que van hacia arriba se llaman despolarizantes. Y los que van hacia abajo se llaman potenciales graduados hiperpolarizantes, ¿bien? Entonces, para yo llegar al umbral, ¿a dónde tengo que ir? ¿Arriba o abajo? Tengo que ir arriba, ¿no? Para llegar al menos 50 o al menos 55, que es el umbral, tengo que ir hacia arriba. O sea, tengo que sumar los potenciales graduados despolarizantes, ¿bien? Para poder llegar al umbral, que es menos 55. Una vez yo llego al potencial umbral, ¿qué va a ocurrir? Se va a desencadenar el principio de todo o nada y va a ocurrir el potencial de acción, ¿bien? Muy bien. Bien, el potencial de acción entonces, ¿qué es? Potencial de acción. Nos dicen que es una secuencia de procesos que suceden con rapidez y disminuyen o revierten el potencial de membrana y después lo vuelven a restablecer. Ahorita lo vamos a ver, ¿bien? Entonces el potencial de acción, una secuencia de procesos rápidos. Potencial de acción también llamado impulso nervioso, ¿no? Bien, este impulso nervioso potencial de acción tiene tres fases. Fase de despolarización, fase de repolarización y fase de post-hiperpolarización. Son sus tres fases del potencial de acción. Aquí lo vamos a ver, fíjense, el potencial de acción. Miren, aquí vemos el menos 70, que era este menos 70, el potencial de membrana en reposo, ¿no? Este potencial de membrana en reposo nos dicen que va a ir oscilando, ¿no ve? Va a ir variando gracias a los potenciales graduados, ¿no ve? Esas pequeñas oscilaciones del potencial de membrana en reposo se llaman potenciales graduados, que si se suman van a llegar a un potencial umbral que es de menos 55. Entonces se van a sumar y llegan al punto que es el potencial umbral. Llegan aquí al umbral. Una vez se llega al umbral,
Los potenciales graduados que llegan al umbral van a desencadenar un potencial de acción. ¿Qué era un potencial de acción? Un impulso nervioso, ¿no? Que tenía varias fases: despolarización, repolarización, y la última fase es la post-hiperpolarización. Eso es un potencial de acción, ¿bien? Entonces, este potencial de acción es una secuencia de eventos. ¿Y gracias a qué se da esta secuencia de eventos? A la entrada y a la salida de ciertos iones. Bien, van a entrar y van a salir ciertos iones por los canales que ya habíamos hablado, ¿no? Por ciertos canales van a entrar iones y van a salir ciertos iones. Bien. Entonces, fíjense, ¿a qué se debe la despolarización de la neurona? La despolarización se debe a qué? A la entrada de sodio. Bien. Entonces, en la fase de despolarización se van a abrir canales de sodio, y estos canales de sodio van a permitir que ingrese el sodio a la célula. Bien, como va a ingresar el sodio, recordemos que el sodio tiene carga positiva. Entonces el sodio va a ingresar cargas positivas. Entonces, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana, que es negativo? Si está ingresando positivo, se va a empezar a volver más positivo, ¿listo? Se va a empezar de lo que es negativo, se va a empezar a volver menos negativo, va a llegar a cero. Y luego de llegar a cero se va a empezar a hacer positivo. Fíjense hasta dónde llega. Llega hasta más 30, ¿bien? Hasta más 30 llega porque están ingresando cargas positivas a la neurona, ¿bien? Están ingresando cargas positivas. ¿Qué cargas positivas? El sodio. Está ingresando sodio, que es positivo, y eso está provocando la fase de despolarización, ¿bien? Hasta llegar a más 30, lo va a despolarizar. ¿Qué está haciendo? Está revirtiendo el potencial de membrana de reposo, ¿no ve? Porque el potencial de membrana de reposo era negativo, menos 70. Lo está revirtiendo y lo está volviendo positivo, más 30, ¿no ve? Esa es la fase de despolarización. Y se debe a la entrada de sodio, ¿ven? En naranja les puse entrada de sodio, ¿bien? ¿Cómo va a entrar el sodio? Porque se van a abrir canales de sodio. Estos canales de sodio, ¿de qué van a depender? ¿De qué creen ustedes? De voltaje, ¿no? Porque un potencial de acción es electricidad. Entonces, los canales de sodio van a ser canales dependientes de voltaje que se van a abrir y van a permitir el ingreso del sodio, ¿bien? En la fase de la despolarización. Una vez ocurre la despolarización, va a ocurrir la fase de repolarización. ¿Qué es la fase de repolarización? Cuando de lo que está positivo vamos a volver a retornar otra vez al menos 70. Vamos a volver a retornar al potencial de membrana de reposo. ¿Listo? En la fase de repolarización. Ahora, debido a qué ocurre en la fase de repolarización, para volvernos negativos otra vez, ¿qué tendrá que pasar? Para volvernos negativos, ¿cómo nos volveríamos más negativos? Podemos sacar cargas positivas, ¿no ve? Para volvernos más negativos. Entonces, para volvernos negativos, sale el potasio. El potasio es una carga positiva. Entonces, como están saliendo cargas positivas, miren, salen los potasios, salen cargas positivas, nos vamos a volver más negativos, porque se está escapando lo positivo, ¿no ve? Entonces, como sale lo positivo, sale el potasio, nos volvemos otra vez más negativos, ¿bien? Hasta llegar otra vez al potencial de membrana en reposo, ¿no ve? Hasta llegar al potencial de membrana en reposo. Entonces, debido a qué se debe esta fase de repolarización, a la salida de potasio, ¿bien? En cambio, la despolarización a la entrada de sodio. Entonces, la repolarización es por la salida de potasio. ¿Y cómo sale el potasio? Sale por canales, ¿no ve? Aquí hay canales de potasio. Bien, y esos canales de potasio, ¿de qué van a depender? Lo mismo que los del sodio. Van a depender de voltaje, ¿no ve? Dependen de electricidad para poder abrirse y salir y sacar el potasio. Bien, y de esa manera va a provocar la repolarización. Entonces, la repolarización restaura otra vez el potencial de membrana de reposo, ¿no? Que es menos 70. Lo restaura a la normalidad. Bien, ahora, si se fijan, la repolarización va a continuar con una tercera fase, que es la fase de post-hiperpolarización, la post-hiperpolarización. ¿A qué se refiere esta fase de post-hiperpolarización? Fíjense que una vez que hemos llegado al estado normal, al estado de menos 70, al estado de reposo, una vez hemos llegado aquí, nos seguimos volviendo más negativos aún. O sea, más negativos que menos 70, todavía más negativos. Menos 80, menos 90, ¿no ven? Nos seguimos volviendo más negativos. ¿Por qué? ¿Por qué nos seguiremos volviendo todavía más negativos? Porque estos canales de salida de sodio siguen abiertos. Sigue saliendo el potasio, perdón. Sigue saliendo el potasio. Como aquí se sigue escapando el potasio, siguen escapando cargas positivas, por eso nos seguimos volviendo negativos, ¿bien? Entonces, debido a qué se debe esta fase de post-hiperpolarización, a que estos canales de potasio
de compuerta de voltaje siguen abiertos. Entonces sigue saliendo el potasio y me sigue volviendo más negativo. Bien, esa es la fase de post-hiperpolarización. Bien, en algún punto ya se van a cerrar los canales y vamos a retornar otra vez a la normalidad, que es el menos 70, ¿no ve? Muy bien. Bien. Ahora, aquí podemos ver, miren, todo lo que hemos hablado en resumen. Menos 70, ¿qué era? Menos 70 era el potencial de membrana en reposo, que era eso que medíamos con el electrodo, ¿no ve? Menos 70. Ese menos 70 se mantiene normal, se mantiene recto, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue un estímulo, ¿listo? Hasta que le llegue un estímulo, ¿no ve? Entonces miren, aquí hay un estímulo leve que está provocando un potencial graduado que tiene una amplitud baja. Ahora llega otra vez otro estímulo y ese estímulo, como llegó seguidito, va a hacer que se sumen los dos estímulos, ¿no ve? Se van a sumar los dos potenciales. Se van a sumar los dos potenciales graduados. Entonces recuerden, los potenciales graduados tienen capacidad de sumarse, ¿bien? Entonces se va a sumar los potenciales graduados. Ahora, los potenciales graduados que van hacia arriba, es decir, que vuelven más positiva a la célula, se llaman potenciales graduados despolarizantes, ¿bien? Y los que van hacia abajo, los que vuelven más negativa a la célula, se llaman potenciales graduados hiperpolarizantes, ¿bien? Muy bien, entonces en este caso, miren, hay varios estímulos, aquí hay otro estímulo, otro estímulo, otro estímulo. Los potenciales despolarizantes, o sea, los que van hacia arriba, se han ido sumando y hemos llegado a un potencial umbral, que es el menos 55. Una vez llegamos a este menos 55, se va a desencadenar el principio de todo o nada, ¿bien? El principio de todo o nada es una característica que tienen las neuronas, ¿bien? Que una vez se llega al umbral, eso significa, una vez se llega al umbral, sí o sí se va a desencadenar un potencial de acción. ¿Qué fase tenía el potencial de acción? Esta fase es la despolarización, que se debe a la entrada de sodio, ¿verdad? Despolarización. ¿Listo? Luego está la fase de repolarización, que se debe a la salida de potasio. Sale potasio. Bien. Y la fase de post-hiperpolarización, en donde la célula se sigue volviendo más negativa. ¿Por qué? Porque se sigue escapando el potasio, ¿no? Se sigue escapando lo positivo y por eso nos seguimos volviendo más negativos. ¿Bien? Muy bien. Entonces es el potencial de acción. Ahora, existe algo conocido como periodo refractario. ¿Bien? Periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario, primero lo voy a decir en mis palabras, ¿bien? ¿Qué es el periodo refractario? Cuando se genera un potencial de acción, imagínense, vamos a dibujar un potencial de acción. Despolarización, repolarización, post-hiperpolarización. Ese es un potencial de acción, ¿no ve? Cuando se genera un potencial de acción, no, inmediatamente no se puede generar otro. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un espacio y recién se va a generar otro potencial de acción. Recién se va a generar otra vez una despolarización, repolarización, hiperpolarización. ¿No ve? Recién se va a generar otro potencial de acción. Entonces, ¿qué es el periodo refractario? Es el espacio que existe entre dos potenciales de acción. Porque no pueden ir seguidos, ¿bien? No pueden estar lado a lado. Tiene que haber un espacio entre ambos potenciales de acción y ese espacio se denomina periodo refractario, ¿bien? Y aquí están las palabras del libro. Periodo refractario, ¿qué es? Es el tiempo transcurrido del potencial de acción durante el cual la célula no puede generar otro potencial de acción. Entonces, una célula genera un potencial y tiene que tener un tiempo en el cual no se genera otro potencial, ¿no ves? Un espacio. Y recién de que ocurre, de que pase este tiempo, recién se puede generar otro potencial de acción. Bien, ese es el periodo refractario. Y tenemos dos tipos de periodo refractario. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. ¿A qué se refiere el periodo refractario absoluto? Miren, a que ni siquiera un estímulo muy intenso va a desencadenar otro potencial de acción. Es decir, que en este espacio donde está el periodo refractario, aunque yo le ponga un estímulo súper intenso, no se va a desencadenar por nada del mundo otro potencial de acción. Por eso es que se llama periodo refractario absoluto. Ahora, el periodo refractario relativo quiere decir que si se produce un estímulo lo suficientemente intenso, bien, un estímulo muy intenso se produce, bien, excepcionalmente se genera aquí otro potencial de acción, bien, por eso se conoce como periodo refractario relativo, bien, muy bien, bien, ahora hagamos una pequeña pausa, traten de asentar bien el conocimiento, porque esta parte del tema son conceptos totalmente nuevos, ¿no? Son conceptos nuevos, entonces traten de recordar, anótense, ¿no? ¿Qué es un potencial de membrana en reposo? ¿Qué es el potencial graduado? ¿Qué es el potencial de acción? ¿Qué fases tiene el potencial de acción? ¿Debido a qué ocurre el potencial de membrana en reposo? ¿No ve? Esas preguntas hay que tratar de responder y tratar de
de no confundirse con los términos, ¿no? O sea, una vez uno se va habituando a las palabras, ¿no? Potencial de membrana de reposo, potencial graduado, una vez uno se habitúa a las palabras, ya se hace más sencillo entender, ¿bien? Entonces es cuestión de, de tratar de recordar, de generar nuevo léxico, ¿no? Nuevas palabras, porque esas palabras sí son completamente nuevas, entonces, ánimo con esa parte, ¿bien? Ahora, vamos a ver cómo se propagan los impulsos nerviosos. ¿Cómo se propagan los impulsos nerviosos? ¿Bien? ¿Dónde se inicia el potencial de acción? Potencial de acción o impulso nervioso se inicia en la zona gatillo, habíamos visto ya, ¿no? ¿Cuál es la zona gatillo? La zona gatillo es este espacio que está entre estas dos porciones, está entre el cono axónico y el segmento inicial, ¿no ven? El cono axónico era esta porción que une el cuerpo de la neurona con el axón, eso es el cono axónico. Y el segmento inicial es la parte inicial del axón, ¿no ven? Entre esos dos, entre el cono axónico y el segmento inicial, ahí se va a iniciar el potencial de acción, ¿bien? Bien, pues ahí se va a iniciar el impulso nervioso o potencial de acción. Desde ahí se va a empezar a propagar a lo largo de todo el axón, ¿no ve? ¿Cómo se llama la membrana del axón? Axolema, ¿listo? Se va a propagar por todo el axolema o membrana del axón, hasta llegar a las terminales sinápticas, ¿no? De esa manera se va a propagar. Bien, ahora, algo interesante de los potenciales de acción. ¿Qué nos dicen de los potenciales de acción? No se decrementan, mantienen su intensidad a lo largo de que se propaga por la membrana. No se decrementan. ¿Listo? ¿Quiénes sí se decrementaban? ¿Se acuerdan? Los potenciales graduados se decrementan. En cambio, los potenciales de acción no se decrementan. Siempre mantienen su misma intensidad. ¿Bien? ¿Dónde se originaba el potencial de acción primero? En la zona gatillo. ¿Lo ven? Aquí. En la zona gatillo se origina el potencial de acción y va a propagarse a lo largo de todo el axón. ¿Bien? Bien, tenemos dos tipos de propagación del impulso nervioso. Una propagación que se conoce como conducción saltatoria y otra que se conoce como conducción continua. Veamos la conducción saltatoria. Gracias a qué ocurre la conducción saltatoria. Ya habíamos hablado de esto un poquito en la otra clase. Ocurre debido a que el axón de la neurona tiene vainas. ¿Cómo se llaman estas vainas? Vainas de mielina, ¿no ve? Esas vainas de mielina estaban formadas por dos células, ¿recuerdan? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central, o sea, en el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Los oligodendrocitos forman estas vainas de mielina, que son unos lípidos y proteínas que están recubriendo al axón, ¿bien? Y la célula de Schwann forma las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿bien? La célula de Schwann forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces, estas vainas de mielina son lípidos y son proteínas, ¿no? Que van a servir como aislante eléctrico dentro del axón. Entonces, fíjense, el potencial, perdón, de acción, se va a iniciar aquí, el potencial de acción, en la zona gatillo, ¿no ve? Y el potencial de acción, ¿no ve? Va a tener su fase de despolarización, donde, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el sodio, ¿no ve? Entonces, miren aquí, ingresa el sodio, en la despolarización. Luego va a tener su repolarización, ¿qué pasa en la repolarización? Se sale el potasio, ¿no ve? La repolarización, ¿bien? Entonces va a tener sus fases, ¿no? Despolarización, repolarización, post-hiperpolarización, sus tres fases va a tener. Entonces, todo eso va a ocurrir a nivel de las membranas, ¿no? Entonces, aquí va a ocurrir en la membrana del axón. Bien, entonces va a ocurrir todo el potencial de acción aquí en la membrana del axón. ¿Va a llegar hasta dónde el potencial de acción? Va a llegar hasta la vaina de mielina. Y se va a chocar con la vaina de mielina, el potencial de acción. ¿Y la vaina de mielina qué es? Es lípidos, son aislantes eléctricos. Entonces, no va a poder conducir por aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la única opción del potencial de acción? Saltar. Va a tener que saltar hacia otra parte del axón que no tenga mielina. ¿No ve? ¿Cómo se llama esta parte del axón que no tiene mielina? Se llama nódulo de Ranvier. ¿No ve? Va a saltar al otro nódulo de Ranvier. Ranvier, con B chica. Ranvier. Los nódulos de Ranvier, ¿qué son entonces? Son partes del axón que no tienen mielina. ¿No ve? Son partes del axón que no tienen mielina. Porque la mielina no cubre a todo el axón. Cubre partecitas del axón, ¿no ve? Entonces, las partes del axón que no tienen mielina se denominan nódulos de Ranvier, ¿bien? Entonces, el potencial de acción solo va por los nódulos de Ranvier. Salta de un nódulo de Ranvier a otro nódulo de Ranvier, a otro nódulo de Ranvier y al otro nódulo de Ranvier. Y por eso se llama conducción saltatoria, ¿bien? ¿Y cómo voy yo más rápido? ¿Saltando o caminando? Saltando, ¿no ve? Entonces, al saltar
esta conducción saltatoria es mucho más veloz, bien, es mucho más rápida. Por eso dicen que las vainas de mielina aumentan la velocidad de la conducción nerviosa. Bien, bien. El otro tipo de conducción nerviosa era la conducción continua, bien, la conducción continua. Fíjense, bien, aquí veo un axón de la neurona. Recordemos que en el líquido extracelular, ¿qué cosa hay más? Cargas positivas. Y en el intracelular o en el citosol hay más cargas negativas, ¿no ven? Bien, manteniendo el potencial de membrana en reposo, gracias a esta distribución desigual de los iones, se mantiene el potencial de membrana en reposo en menos 70, ¿no ve? La neurona. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresan iones positivos? O sea, ingresa el sodio, ingresa ion sodio. Ocurre la despolarización, ¿no ve? Ingresan iones positivos, ocurre despolarización. Luego de la despolarización ocurre que empiezan a salir ahora los iones positivos. Empiezan a salir los potasios, ¿no ve? Salen los iones positivos, potasios, y va a ocurrir la fase de repolarización. ¿Bien? Entonces se despolariza y se repolariza un segmento del axón. ¿Bien? En una parte. Y luego se va a repolarizar y despolarizar otro segmento. Luego se repolariza y se despolariza otro segmento del axón. Entonces se está viendo una despolarización y repolarización continua a lo largo de todo el axón. ¿Bien? A lo largo de todo el axón está yendo. Por eso se llama conducción continua. Se despolariza, se repolariza, se despolariza, se repolariza a lo largo de todo el axón. ¿Bien? No está saltando como en el previo, ¿no ve? Porque en la conducción continua no hay vainas de mielina. Entonces todo el axón se tiene que despolarizar y repolarizar, bien, de manera continua. En cambio, en la conducción saltatoria solo se despolarizan los nódulos de Rambier, ¿no ve? Bien, bien. Entonces aquí podemos verlo en la fotito del libro, cómo nos muestra. El potencial de acción aquí se va a iniciar en la zona gatillo, ¿no ve? Bien. Y vemos esta conducción, que es la conducción continua. Desde el líquido extracelular va a entrar sodio, va a ocurrir la despolarización, ¿no? Va a entrar el sodio a la membrana, al líquido intracelular. Después de que entre el sodio, va a ocurrir la despolarización. Después, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que salir potasio y se va a repolarizar. Entonces, despolariza un segmento, se repolariza otro segmento. Se despolariza un segmento, se repolariza otro segmento. Entonces, simplemente la conducción va a ir avanzando de manera continua a lo largo de todo el axón. Por eso esta conducción se llama conducción continua, ¿bien? Va a ir avanzando lentamente a lo largo de todo el axón, se llama conducción continua. En cambio, ¿qué pasa cuando tiene vainas de mielina? Bien, cuando tiene vainas de mielina, la conducción solo se realiza a nivel de las zonas que no tienen mielina. ¿No ves? En esta zonita se realiza la despolarización, repolarización, ahí se hace el potencial de acción, y el potencial de acción salta al siguiente nódulo de Rambier, ¿no ve? Y de ese nódulo salta al otro nódulo y salta al otro nódulo, ¿no ve? Entonces así va ocurriendo la conducción saltatoria, ¿bien? Muy bien. Entonces aquí vemos las dos conducciones. La conducción continua. Los iones fluyen a través de sus canales, bien, en cada segmento de la membrana. O sea, van despolarizándose y repolarizándose en cada segmento de la membrana. Por eso es conducción continua en todos los segmentos de la membrana. Bien. ¿Y dónde ocurre esta conducción continua? Continua en los axones que no tienen mielina. Los axones amielínicos tienen la conducción continua. Y también los músculos tienen conducción continua. En cambio, la conducción saltatoria, el impulso nervioso va saltando de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. Y va a ocurrir en axones que tienen mielina. O sea, en axones mielínicos. Bien, en axones mielínicos. Bien, ahora, nos dicen que la conducción saltatoria, el potencial parece saltar de un nódulo a otro, como habíamos dicho, ¿no? Parece saltar de un nódulo a otro nódulo. Bien, y es un gasto eficiente de energía. Bien, es un gasto eficiente de energía. ¿Listo? En cambio, la conducción continua es más difícil hacerla porque tengo que despolarizar y repolarizar todos los segmentos del axón. En cambio, la saltatoria solo algunas partes, ¿no ve? Porque estoy saltando. Entonces, por eso es que es un gasto eficiente de energía la conducción saltatoria. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿de qué depende? Esta diapositiva nos trata de explicar de qué depende la velocidad de una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa puede ser muy veloz. ¿Y de qué depende su velocidad de la fibra nerviosa? Depende del grado de mielinización de la fibra nerviosa. Si la fibra nerviosa tiene mielina, va a ser más veloz, ¿no ve? Porque hace conducción saltatoria y por eso es más veloz. Entonces, si tiene mielina, va a ser más veloz. Ahora, depende también del diámetro del axón. Cuando un axón es más grueso, cuando una fibra axonal o una fibra nerviosa o un axón es más grueso, el, el impulso nervioso se va a propagar de manera más rápida, ¿bien? Y la temperatura.
Cuando yo estoy a temperaturas altas, cuando yo tengo calor, el impulso nervioso va a ir más rápido. En cambio, cuando yo estoy a bajas temperaturas, el impulso nervioso va a ir más lento, ¿bien? Entonces yo siempre les digo, para que se acuerden, díganme cuál sería la fibra más veloz del mundo. ¿Cómo sería la fibra nerviosa más veloz del mundo? Sería una fibra mielinizada, o sea que tiene mielina, una fibra que tenga un diámetro muy grueso, no ve que sea muy gruesa, y una fibra que está a temperatura caliente, ¿bien? Entonces esa sería la fibra más veloz del mundo. Ahora, ¿cuál sería la fibra más lenta del mundo? La fibra más lenta del mundo sería una fibra que no tenga mielina, o sea, que sea amielínica, una fibra que sea muy delgada, ¿no? Que su diámetro de la acción sea delgado y que esté a temperatura fría. Entonces, a temperatura fría se conduce lento el potencial de acción, ¿bien? Muy bien. Ahora, tenemos varios tipos de fibras neuronales, fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C, ¿bien? Las fibras tipo A. Las fibras tipo A son axones mielínicos. Son axones mielínicos de un diámetro grueso, miren, de mayor diámetro, de 2 a 20 micras, de mayor diámetro. Entonces serán rápidas o lentas las fibras A. Si tienen mielina y tienen un gran diámetro, son fibras rápidas, muy veloces las fibras A. En cambio, fíjense las fibras C. Las fibras C son axones amielínicos y tienen menor diámetro. Entonces, ¿qué va a significar? Amielínicos y de menor diámetro. Significa que son lentas. Las fibras C son lentas, ¿bien? Las fibras A son veloces y las fibras C son lentas. Las fibras B son un intermedio entre las A y las C, ¿bien? Las fibras B. Las fibras B también son mielínicas, o sea, tienen mielina, pero tienen un tamaño intermedio. Entonces son relativamente, no son tan rápidas, ¿no? Son mielínicas, sí, pero al tener un tamaño intermedio no son tan veloces como las fibras A. Muy bien. Las fibras A nos dicen que tienen un periodo refractario absoluto corto. ¿Qué significa periodo refractario absoluto corto? Periodo refractario era el espacio que tenía que existir entre un potencial de acción y otro, ¿no ve? Se genera un potencial de acción e inmediatamente no se debería generar otro potencial de acción justo al lado. Tiene que haber un espacio, ¿no ve? Un espacio. Ese espacio se denomina periodo refractario. Tiene que existir un periodo refractario, ¿no ve? Las fibras A, como son veloces, tienen un periodo refractario corto. Es decir, que se genera un potencial de acción, periodo refractario corto y otra vez se puede generar otro potencial de acción. ¿Bien? Y aparte, como son mielínicas y gruesas, conducen a muy alta velocidad, ¿no? Miren, 12 a 130 metros por segundo conducen rápido porque son gruesas y son mielínicas. ¿Bien? Las fibras tipo B tienen un periodo refractario absoluto más largo que las fibras A. ¿Bien? Tiene un periodo refractario más largo. Quiere decir que en lo que se produce un potencial de acción y se produce otro, hay un espacio más largo, ¿no ve? Muy bien. Y conducen a una velocidad menor que las fibras A. ¿Por qué conducen a menos velocidad? Porque a pesar de ser mielínicos, tienen tamaño intermedio, ¿bien? Entonces recordemos, cuanto más gruesa es la fibra, conduce más rápido. En cambio, esta que tiene tamaño intermedio, por eso conduce un poquito más lento que la fibra A. Bien. Y las fibras C, que son las peorcitas, ¿no ve? Tienen axones amielínicos y tienen pequeño diámetro. O sea, conducen lento. ¿Listo? Como conducen lento, también tienen un periodo refractario absoluto largo. Quiere decir que ocurre un potencial de acción y tienen que esperar harto rato para que ocurra recién otro potencial de acción. ¿Bien? Entonces, tiene un periodo refractario absoluto largo. Y como son amielínicos y delgaditos, conducen lentamente, 0,2 a 2 metros por segundo. Van lento. En cambio, las fibras A vienen que pueden ir hasta 130 metros por segundo, se van muy rápido. En cambio, las fibras C, que son las más lentas, pueden ir a 0,2 metros por segundo, se van muy lento. ¿Bien? Y aquí nos dan los ejemplos de dónde tenemos fibras A, dónde tenemos fibras B, dónde tenemos fibras C. ¿Bien? ¿Qué quiero que recordemos? Las fibras A, fibras rápidas, ¿dónde están? En las neuronas motoras. Por eso es que las reacciones motoras son veloces, ¿no ve? Las fibras A están en las neuronas motoras, ¿bien? Y en varios tipos de sensaciones, en varios tipos de receptores sensitivos, como los receptores del tacto, la presión, la temperatura y los propioceptores. Ahí se encuentran esas fibras A, ¿bien? En algunos receptores sensitivos de ciertas sensaciones como el tacto, la presión, la temperatura y la posición de las articulaciones, ahí se encuentran fibras A. No se olviden de las neuronas motoras, ¿no? Que son veloces, las fibras de las neuronas motoras, son fibras A. Bien, las fibras C. Las fibras C son las más lentas, bien, las más lentas. Y van a transmitir el dolor, bien. Gracias a Dios, el dolor se transmite de manera lenta, ¿no ven? Las fibras A, fibras que transmiten el dolor, bien. Bien. Y también neuronas motoras autónomas, no se olviden eso, neuronas autónomas. Sistema nervioso autónomo es el sistema involuntario, ¿no ve? El sistema que yo no soy consciente
y que tampoco puedo controlar de manera voluntaria, ¿no ves? Involuntaria. Sistema nervioso autónomo, fibras tipo C, fibras lentas. Bien, las fibras B se encuentran también en neuronas autónomas, bien pueden ser B o C, en neuronas autónomas. Bien, muy bien. Ahora, para verlo en algunos ejemplos, recordemos. Sistema simpático y parasimpático forman parte de qué sistema? Sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, ¿qué fibras tiene? Fibras B y C. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene fibras tipo B y fibras tipo C. Las fibras tipo B son fibras mielinizadas de diámetro intermedio. Y las fibras tipo C son fibras amielínicas de pequeño tamaño. ¿No ve? Ambas son relativamente lentas. ¿No ve? Entonces, están en el sistema nervioso autónomo. Bien, ahora, ¿qué neurona será esta? Una neurona que inerva un músculo. ¿Será una neurona rápida o una neurona lenta? Es una neurona que conduce rápido. Por lo tanto, ¿qué fibra es? Es una fibra tipo A. Las neuronas motoras son neuronas que son fibras tipo A. ¿Bien? O sea, conducen velozmente porque son mielínicas. Ven, aquí está su vaina. Y son de diámetro grueso. ¿No ven? Bien. Las neuronas que conducen el dolor visceral. ¿Bien? Las neuronas que conducen el dolor visceral, perdón. Las neuronas que conducen el dolor visceral. Dolor. Recordemos que el dolor se conduce de manera lenta. Entonces son fibras C. El dolor visceral, gracias a Dios, se conduce de manera lenta, ¿no? El dolor de las vísceras, el dolor abdominal, se conduce por fibras C, que son fibras lentas. Ahora, fíjense, para que no nos olvidemos, la temperatura, ya sea frío o calor, el tacto, la temperatura y el tacto, se transmite a través de qué fibras? Fibras tipo A y fibras tipo B. Bien, la temperatura y el tacto por fibras A y B. Bien, o sea, por fibras rápidas y por fibras no tan rápidas. Se transmite la temperatura y el tacto. Bien, ahora, una pregunta. Miren esto. Debido a que yo tengo sensaciones distintas. O sea, si es que me están diciendo que una sensación, por ejemplo, un apretón de manos, ¿no? Le estoy apretando a alguien la mano. Genera potenciales de acción, ¿no ves? Ese apretón de manos abre canales llamados canales mecanorreceptores, ¿no? Que dependen de la presión. Se van a abrir mecanorreceptores y esto va a estimular a las neuronas sensitivas y las neuronas sensitivas van a generar potenciales de acción y gracias a los potenciales de acción es que yo voy a sentir esa presión, ¿no ves? Siento esa presión, esa sensación. Bien. Ahora, ¿por qué se siente diferente una sensación, por ejemplo, un apretón de manos, algo fuerte, una sensación profunda, de una caricia, que es una sensación suave? ¿Por qué yo siento diferente algo así agresivo, un apretón, de una caricia que es suave? ¿Cómo? ¿Por qué lo siento diferente? Si es que los dos producen potenciales de acción, ¿no ve? Los dos se transmiten por potenciales de acción. ¿Por qué lo siento diferentes? Nos dan dos razones, ¿bien? Por la frecuencia de los potenciales de acción. Cuando yo recibo un estímulo mecánico fuerte, un apretón de manos, un abrazo fuerte, tengo más frecuencia de los potenciales de acción. Bien, en cambio, cuando yo recibo una caricia suave, un estímulo ligero, tengo menos frecuencia de potenciales de acción. Frecuencia es número de veces, ¿no ve? Entonces tengo menos número de potenciales de acción. Esa es una razón. Segunda razón, número de neuronas reclutadas. Bien, cuando yo tengo una presión fuerte, cuando yo tengo una sensación fuerte, voy a reclutar más neuronas y por eso es que la sensación se va a sentir así. En cambio, cuando yo tengo una caricia suave, voy a reclutar menos neuronas y por eso tengo ese tipo de sensación suave, a pesar de ser los mismos potenciales de acción, ¿no? De esa manera se diferencian las sensaciones, ¿bien? Muy bien. Fíjense aquí, vamos a ver algo interesante. Miren qué pez es este. Ese es el pez globo. El pez globo principalmente está en Asia, sobre todo está en el Japón. Miren, está en Japón el pez globo. Ahora, el pez globo tiene una toxina llamada tetradotoxina. Se abrevia TTX, ¿bien? La tetradotoxina está en el pez globo. ¿En qué parte del pez globo? En las vísceras del pez globo. Entonces, ustedes saben, ¿no? Vean, debió ver ese capítulo de Los Simpsons en donde Homero se come un pez globo y se intoxica, ¿no? Se envenena por el pez globo. Entonces hay que saber cocinarlo al pez globo. El veneno, que es la tetradotoxina, ¿dónde está? En las vísceras. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comer un pez globo? Tengo que sacarle las vísceras y solo cocinar la piel, ¿no ven? Entonces, la tetradotoxina por eso solo se encuentra en las vísceras. Ahora, esta tetradotoxina, ¿qué función va a tener? Miren, bloquea los potenciales de acción. La tetradotoxina bloquea los potenciales de acción. ¿Al qué? Al bloquear a los canales de sodio. Recordemos que el potencial de acción tiene despolarización, repolarización, ¿no ve? La despolarización, la célula se hace más positiva. ¿Debido a qué? A que está ingresando sodio, ¿no ve? Aquí ingresa sodio. Y la repolarización, la célula otra vez se hace negativa. ¿Debido a qué? A que sale potasio, ¿no ve? La repolarización.
Entonces no se olviden, la despolarización es por el ingreso de sodio y la repolarización por la salida de potasio. ¿No ven? Bien, entonces si yo bloqueo a los canales de voltaje que van a ingresar sodio, no voy a poder despolarizar y no voy a poder transmitir los impulsos nerviosos. Si yo no transmito impulsos nerviosos, ¿cuál va a ser la respuesta? Parálisis, ¿no ve? Si yo no transmito el impulso nervioso, la neurona se va a paralizar, los músculos se van a paralizar, se va a paralizar mi diafragma y de eso me voy a morir, ¿bien? Entonces esa es la causa de por qué el pez globo nos mata, ¿no ve? La toxina del pez globo, que es la tetradotoxina, bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje de las neuronas y de esa manera bloquea el potencial de acción y puede bloquear todas las acciones nerviosas del cuerpo, ¿bien? Y de esa manera nos mata. Muy bien. Ahora, los anestésicos locales tienen el mismo mecanismo de acción. Los anestésicos locales, ¿no ve? Por ejemplo, que se utilizan para colocar anestesia a los dientes, ¿no? Esos anestésicos locales pueden ser, por ejemplo, puede ser lidocaína. La lidocaína es un anestésico local muy frecuente, ¿bien? La lidocaína o la mepivacaína, una de esas nos da el ejemplo del libro, no me acuerdo cuál, si es lidocaína o mepivacaína. Bien, entonces esos que terminan en vacaína son anestésicos locales. Entonces fíjense, le colocan el anestésico local. ¿Y de qué manera anestesia este anestésico local? Porque está sedando a un nervio, está sedando a una neurona, ¿no ve? Está sedando a un nervio, de esa manera provoca la anestesia. ¿Cómo está haciendo que este nervio se cede? El nervio se cede, se va a sedar, ¿no? Va a disminuir va a disminuir la conducción nerviosa. ¿De qué manera? Porque va a bloquear a los canales de sodio del nervio. Entonces va a bloquear los canales de sodio y si no hay canales de sodio, el sodio no va a ingresar y la célula no se va a despolarizar y no va a haber potencial de acción y por eso no se va a transmitir el dolor, ¿bien? De esa manera actúa como anestésico, ¿bien? De esa manera impide el dolor. Muy bien. Otra manera de disminuir el dolor, ¿cuál sería? Por ejemplo, si me está doliendo mi diente, ¿no ve? Me está doliendo mi diente, el nervio, para llevar el dolor, el nervio se tiene que despolarizar, ¿no ve? Tiene que generar un potencial de acción para llevarlo al cerebro, ¿no ve? Para llevar al cerebro esa sensación de dolor y que yo sea consciente de que tengo dolor. ¿Qué pasa cuando yo aplico hielo? Recordemos que el frío, ¿qué hace el frío con la propagación nerviosa? El frío disminuye la conducción nerviosa. Entonces va a disminuir la transmisión del dolor, el frío, ¿bien? Por eso es que funciona como un analgésico, ¿no? El frío. Bien, fíjense aquí que podemos observar. Observamos los potenciales graduados, ¿no ve? Potenciales graduados que se pueden sumar, llegan a un potencial umbral y van a desencadenar, una vez llegan al umbral, sí o sí, principio de todo o nada, desencadenan un potencial de acción. Con la fase de despolarización, la fase de repolarización y la fase de post-hiperpolarización, ¿no ve? Muy bien. Fíjense aquí hay una diferencia interesante, ¿no ve? Habíamos visto hasta ahora, hemos estudiado el potencial de acción de la neurona, porque estamos en tejido nervioso, pero solo la neurona se puede despolarizar, solo la neurona puede tener potencial de acción. No, también lo puede tener las células musculares, ¿bien? Entonces las células musculares, tanto esqueléticas como cardíacas, pueden tener despolarizaciones, pueden tener potenciales de acción, ¿bien? Solo que son un poco diferentes. El libro nos muestra, solo por comparar, nos muestra cómo es el del corazón. Esto lo vamos a ver cuando veamos corazón, ¿bien? Pero solo por comparar, ¿cómo se diferencia un potencial de acción de una neurona, que es así, del de un corazón? Miren, el potencial de acción de una neurona parece una espiga, ¿se dan cuenta? Despolarización, repolarización, parece una espiga, es rápido, es veloz. En cambio, el del músculo, es que el del músculo cardíaco, del corazón, el potencial ocurre así, se despolariza y no se repolariza ese rato. Hay una meseta aquí, hay un periodo en donde se queda recto, se llama meseta. Y recién se repolariza de nuevo. Bien, eso ocurre en el corazón. Además, otra diferencia en el corazón es que el potencial de membrana de reposo es de menos 90 en el corazón. En cambio, en la neurona es de menos 70, recuerden, menos 70. ¿No? Entonces son diferencias. Además de que el potencial de membrana, diré de que el potencial de acción del músculo esquelético, su potencial de acción o impulso nervioso del músculo esquelético, va a tener esta velocidad de 1 a 5 metros por segundo. Y del corazón va a tener de 10 a 300 metros por segundo de velocidad. La velocidad es diferente, ¿no? Muy bien. En cambio, el potencial de acción neuronal es de 0,5 a 2 metros por segundo, ¿bien? Entonces, se fijan que la velocidad
dependiendo de qué célula sea, va a variar, ¿no ve? Como estamos en tejido nervioso, tal vez es importante recordar la velocidad de la neurona, ¿no? 0,5 a 2 metros por segundo es la velocidad a la que se propaga el potencial de acción. Bien, muy bien. La velocidad de conducción, habíamos dicho, ¿de qué depende la velocidad de conducción? Depende de si la neurona es mielinizada o no es mielinizada. Si es mielinizada, conduce más rápido. ¿Bien? ¿De qué más depende? Del diámetro del axón. Si el axón tiene mayor diámetro, va a ser más veloz la neurona. ¿Listo? Y la tercera cosa depende de la temperatura. Si estamos a mucho calor, la neurona conduce más rápido. Si estamos a mucho frío, la neurona conduce más lento. ¿Bien? Entonces, fíjense, una neurona mielinizada y de gran diámetro es 18 veces más rápida que una célula muscular. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas nos ganan en velocidad. La mejor neurona que podríamos tener, ¿cuál sería la mejor neurona? La más veloz, la que tiene vaina de mielina y la que es más gruesa. Nuestro mejor representante de las neuronas, la que tiene mielina y es más gruesa, de gran diámetro, es 18 veces más rápido que una célula muscular. ¿Bien? Muy bien. Lo último que vamos a ver hoy día es la sinapsis. ¿Bien? ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es una comunicación entre dos neuronas, ¿no? Esa es una sinapsis. Para que haya una sinapsis tiene que haber una neurona presináptica, ¿no ve? Que está antes de la sinapsis, y una neurona postsináptica. Bien, una neurona postsináptica. ¿Listo? Entonces las sinapsis pueden ocurrir, fíjense, entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Esa es una sinapsis entre dos neuronas. Pero no solamente ocurre la sinapsis a nivel de dos neuronas, también la sinapsis puede ocurrir entre una neurona y un músculo. Bien, es una sinapsis también entre una neurona y un músculo. ¿Listo? O entre una neurona y una glándula. También es una sinapsis, bien, entre una neurona y una glándula. Bien, pero la más conocida es esta, ¿no? Entre dos neuronas. Pero también no se olviden que puede ocurrir puede ocurrir entre una neurona y un músculo o entre una neurona y una glándula. ¿No ve? Entonces aquí, ¿quién sería la presináptica? La neurona presináptica sería la neurona, ¿no? La neurona sería la presináptica y la postsináptica sería el músculo. El músculo sería la célula postsináptica. O puede ser la glándula, ¿no? La glándula sería la célula postsináptica. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos varios tipos de sinapsis, ¿bien? Hay algunas sinapsis que se conocen como axodendríticas. ¿A qué se refiere esta axodendrítica? Que las terminales axonales se comunican directamente con las dendritas, ¿no ven? Los terminales sinápticas, las terminales axonales se comunican con las dendritas. Se llama sinapsis axodendrítica. Hay otra sinapsis en que el axón se comunica directamente con el soma neuronal, o sea, con el cuerpo neuronal. Se llama sinapsis axosomática, ¿bien? Sinapsis axosomática. Y por último, una sinapsis que comunica la terminal del axón con otro axón. Se comunica un axón con otro, se llaman uniones axoaxónicas, ¿bien? Sinapsis axoaxónicas. Bien. Nosotros podemos clasificar a las sinapsis en dos tipos. Y va a ser lo último que vamos a ver. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, ¿bien? Las sinapsis eléctricas, ¿quién cree que va más rápido? ¿La electricidad o la química? La electricidad. La sinapsis eléctrica es mucho más veloz, ¿bien? Son más rápidas las sinapsis eléctricas. Y van a depender de estos canales, fíjense. Aquí estaría la neurona presináptica y aquí estaría la neurona postsináptica. Postsináptica. Fíjense cómo ambas neuronas están pegaditas, ¿no ve? La neurona pre y la postsináptica en la sinapsis eléctrica, la pre y la postsináptica están muy juntas entre sí, ¿bien? Y están unidas por unos canales. Bien, unos canales que las están comunicando. ¿Cómo se llamarán esos canales que los comunican? ¿Qué tipos de uniones serán? Serán uniones comunicantes, ¿bien? Entonces, las uniones comunicantes comunican la neurona presináptica con la neurona postsináptica, ¿bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente en la sinapsis eléctrica, el potencial de acción va a pasar a través de los canales, ¿bien? Va a pasar a través de los canales llamados, ¿cómo se llaman esos canales? Uniones comunicantes. Va a pasar a través de las uniones comunicantes el potencial de acción. Y va a pasar de manera veloz, ¿bien? ¿Gracias a qué? A que los uniones comunicantes están uniendo las dos neuronas pre y postsinápticas de manera estrecha, ¿no? Por eso es que es veloz, ¿bien? Bien. Fíjense, esa era la conducción eléctrica, ¿no? La conducción eléctrica. Una vez ocurre la conducción eléctrica, ¿no? Una vez el potencial de acción atraviesa de la neurona presináptica a la postsináptica,
va a ocurrir la despolarización, ¿no? Va a ocurrir la despolarización, luego va a ocurrir la repolarización, ¿no? ¿Ve? Eso es la sinapsis eléctrica, bien, la sinapsis eléctrica. ¿Listo? Ahora, las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas, ¿en qué consisten? Consisten parecido en una neurona presináptica y en una neurona postsináptica. A veces no es una neurona, ¿no? La postsináptica. A veces puede ser un músculo o puede ser una glándula. La sinapsis química, ¿en qué consiste? En que la neurona presináptica, en sus terminales nerviosas, va a tener vesículas. Las vesículas sinápticas, ¿bien? Las vesículas sinápticas van a tener dentro moléculas llamadas neurotransmisores. Entonces, dentro de las vesículas sinápticas tenemos neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a liberar, ¿bien? Van a sufrir exocitosis, ¿no ve? Las vesículas de neurotransmisor van a sufrir exocitosis y van a liberar a los neurotransmisores en este espacio llamado espacio sináptico o hendidura sináptica. Aquí se va a quedar el neurotransmisor. Y esos neurotransmisores del espacio sináptico o la hendidura sináptica se van a unir a receptores de la neurona postsináptica, ¿no? Se van a unir a receptores para el neurotransmisor de la neurona postsináptica. Bien, muy bien. Entonces aquí vemos. Ahora, la sinapsis, que era esta sinapsis con neurotransmisores, es la sinapsis química. La sinapsis de neurotransmisores es la sinapsis química. A diferencia de la eléctrica, la química es más lenta. ¿Por qué es más lenta la sinapsis química que la eléctrica? Recordemos que la eléctrica, las dos neuronas, la pre y la postganglionar, la pre y la postsináptica, perdón, estaban casi unidas, ¿no ve? En la sinapsis eléctrica estaban casi unidas por conexinas, por uniones comunicantes, ¿no ve? En cambio, en la sinapsis química, las dos neuronas están separadas, ¿bien? Están separadas. Por eso es que es más lento el proceso. Que las dos células neuronales estén separadas, implica que tengan un retardo sináptico, que es de 0.5 milisegundos, ¿bien? Existe un retardo sináptico debido a que existe este espacio entre las dos neuronas. Este espacio se denomina hendidura sináptica. Entonces, las vesículas de neurotransmisor, las vesículas sinápticas que están en la neurona presináptica, tienen que sufrir exocitosis primero y se va a liberar el neurotransmisor a la hendidura sináptica, y de la hendidura sináptica este neurotransmisor va a difundir a la neurona postsináptica, a unirse a receptores de la neurona postsináptica. Bien. Una vez se une a los receptores, se va a propagar el potencial de acción. Bien, ahora, nos mencionan que la sinapsis química es unidireccional, a diferencia de la eléctrica, que es bidireccional. Bien, la eléctrica es bidireccional y la química es unidireccional. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo ocurre la sinapsis química? Primero, ¿qué pasa? El impulso nervioso, o sea, el potencial de acción, ¿no ve?, llega a la terminal sináptica. Llega la electricidad o el impulso nervioso a la terminal sináptica. Bien. Esta electricidad del impulso nervioso, lo estoy poniendo como rayitos, ¿no? Esta electricidad va a hacer que se abran unos canales. Y esos canales van a depender de electricidad. Es decir, que van a depender ¿de qué? De voltaje. Estos canales dependientes de voltaje se van a abrir, ¿no ve? ¿Qué canales son? Canales de calcio. Los canales de calcio dependientes de voltaje se van a abrir y va a ingresar el calcio desde el líquido extracelular hacia la terminal sináptica, ¿no ve? Va a ingresar. Entonces, una vez ingresa el calcio aquí, ingresa el calcio a la neurona, ¿qué va a hacer el calcio? El calcio va a movilizar a las vesículas sinápticas, ¿bien? Calcio moviliza a las vesículas sinápticas y hace que las vesículas sinápticas sufran exocitosis. Si se dan cuenta, la vesícula sufre exocitosis. Va a salir, ¿no ve? La vesícula sufre exocitosis y se libera el neurotransmisor en esta hendidura llamada hendidura sináptica, ¿no ve? Se libera el neurotransmisor. El neurotransmisor se libera y el neurotransmisor se va a unir a receptores dentro de la neurona postsináptica, ¿no ve? Recordemos que no siempre es una neurona aquí, la postsináptica. Puede ser un músculo o puede ser una glándula también, ¿no? Una neurona, un músculo, una glándula, puede ser la postsináptica. Entonces el neurotransmisor se va a unir a los receptores de la neurona, músculo o glándula que sea postsináptica, ¿bien? Entonces, se va a unir el neurotransmisor a estos receptores. Estos receptores, ¿qué son? Fíjense qué son. Son canales, ¿se dan cuenta? Esos receptores son canales. ¿Cómo se llama cuando un canal depende de una molécula para poder abrirse? Se llama canal dependiente de ligando, ¿no? Entonces, el canal dependiente de ligando depende del neurotransmisor para poder abrirse. Entonces, el neurotransmisor se une al canal y el canal se abre. Bien, y estos canales permiten el ingreso de ¿qué ion? Fíjense,
Esos canales dependientes del ligando permiten el ingreso de sodio. Entonces está ingresando sodio a la célula, a la célula postganglionar. Ingresa sodio a la neurona postganglionar. Si ingresa sodio, ¿qué va a pasar? Ingresa cargas positivas, la neurona se va a despolarizar, ¿no ve? Y se va a transmitir el potencial de acción, ¿no ve? Bien, de esa manera ocurre la sinapsis química. Muy bien. Ahí. Bien. Fíjense algo interesante. Tenemos nosotros algo que se conoce como potencial postsináptico. Bien. Potencial postsináptico. Potenciales postsinápticos. ¿Qué serán estos PPS o potenciales postsinápticos? Los potenciales postsinápticos son potenciales que ocurren en la neurona postsináptica, ¿no ve? Porque están ocurriendo después de la sinapsis, ¿bien? Después de la sinapsis ocurren los potenciales postsinápticos. Los potenciales postsinápticos son un tipo de estos potenciales. ¿Qué potenciales son estos? Esas oscilaciones pequeñas se llaman potenciales graduados, ¿se acuerdan? Entonces, los potenciales postsinápticos son un tipo de potencial graduado, ¿bien? Y los potenciales postsinápticos pueden ser excitatorios. Es decir, para ser excitatorios tienen que ir hacia arriba, ¿no veo? O sea, tienen que volver más positiva la célula. Son excitatorios. O pueden ser potenciales, vamos a escribir aquí potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿A qué se refiere potencial postsináptico inhibitorio? Que se dirige hacia abajo. ¿Ves? Se dirige hacia abajo, vuelve más negativa a la célula. En cambio, el potencial postsináptico excitatorio se dirige hacia arriba y vuelve más positiva a la célula. ¿Bien? Bien, esos son los dos tipos de potenciales postsinápticos. Ahora, esos potenciales postsinápticos, ya sean excitatorios o inhibitorios, son igualitos que los potenciales graduados. Tienen las mismas capacidades. O sea, ¿qué puede pasarles? Pueden sumarse, ¿no ve? Si yo sumo los excitatorios, sumo los verdecitos que son los excitatorios, voy a llegar a ¿dónde? Voy a llegar a un potencial umbral, que es de menos 55, y voy a desencadenar un potencial de acción. Bien, si yo sumo los potenciales excitatorios. En cambio, si yo sumo los inhibitorios, puedo llegar más abajo, ¿no? Me vuelvo más negativo todavía y no desencadeno nada. Bien, entonces, eso se refiere a los potenciales postsinápticos inhibitorios y excitatorios. No son más que un tipo de potencial graduado que ocurre en la neurona postsináptica. Bien, muy bien. Entonces, fíjense, aquí les he puesto. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Bien. Aquí les he puesto, miren, potencial postsináptico excitatorio es el verde. ¿Qué quiere decir? Que es un potencial postsináptico que está volviendo más positiva a la célula, ¿no? Por eso está excitando a la célula. ¿Bien? Potenciales postsinápticos excitatorios, lo vuelve más positivo. En cambio, los potenciales postsinápticos inhibitorios vuelven a la célula más negativa. Bien, ahora, ¿cómo los potenciales postsinápticos excitatorios vuelven más positiva a la célula? ¿Cómo yo volvería más positiva a la neurona? Tuviera que abrir canales que son positivos, ¿no? Entonces, abren canales de sodio. Los potenciales postsinápticos excitatorios se deben a la entrada de sodio. ¿Bien? Entra sodio. Y como entra sodio, el sodio es positivo y por eso es que vuelve más positivo a la neurona, ¿no ve? Se llama potencial postsináptico excitatorio. Vuelve más positivo y puede llegar incluso a sumarse y llegar al umbral, ¿no ve? Esos son los excitatorios. Ahora, los inhibitorios. Los inhibitorios vuelven más negativa a la célula. ¿Cómo yo puedo volver más negativa a la célula? Puedo volver más negativa a la célula haciendo que ingresen iones negativos, como el cloro. ¿Bien? Entonces puedo hacer que ingresen iones negativos como el cloro y de esa manera vuelvo más negativa a la célula y provoco un potencial postsináptico inhibitorio, ¿bien? Por el ingreso del cloro. ¿Listo? Muy bien. Bien. Ya. Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿bien? Por hoy día. Y la última clase va a ser la última. Y vamos a terminar con el tema. Va a haber un videito más. Traten de ver el video por partes y tratar de descansar, ¿no? Entre las partes de que ven el video. ¿Listo? Que tengan muy buenas noches todos. Nos vemos en la siguiente clase.